Yo quiero explicaros hoy, quiero transmitiros dos grandes mensajes, uno sobre medicina del hábitat y el otro sobre geocromoterapia. En realidad es la aplicación de la geometría y el color y la luz en nuestra salud. Y las dos cosas, estos dos temas, van a estar vinculados. Ya lo veréis cómo en el desarrollo de la conferencia. Se trataría... A ver, yo doy cursos de medicina del hábitat. ¿Y qué significa eso? Que estoy aportando un concepto de la salud del espacio, del entorno, de nuestras viviendas, de nuestros despachos, de lo que sea, tiendas, es igual, el entorno, desde un punto de vista muy integrativo, muy amplio. No es que lo pretenda, es que simplemente es así. La vida me ha dado esa integración, esa cantidad de datos a la vez que se tienen que tener en cuenta. Esta simultaneidad de influencias que tenemos en nuestro entorno. Iremos entrando en la geocromoterapia, pero primero en la exposición prefiero que sea desde el paradigma de la medicina del hábitat. Entonces, la medicina del hábitat, o lo que yo estoy aportando en estos cursos y en estas prácticas, es tener en cuenta realmente todo lo que sabemos de geopatías, de todo lo que es la geobiología, vías de agua, todo lo que nos influencia del subsuelo y también del cosmos, pero también conceptos básicos de Feng Shui, pero no el típico Feng Shui de colgar bolitas y cosas así, sino un Feng Shui orgánico, muy psicoanímico, entendiendo que las 8 energías de un espacio, cuando delimitamos un espacio, decimos esta es mi casa, o quiero que esta habitación sea así, o quiero que esta ciudad sea así, tanto si es urbanismo como si es un microespacio, cuando lo acotamos inmediatamente se generan 8 energías con diferentes vibraciones cada una y un centro energético, una especie de conexión cielo-tierra, un eje muy importante de la casa. Todos los lugares tienen un eje y 8 energías que vibran alrededor de distinta índole. Entonces, esas 8 energías de los espacios tienen relación directa con nuestra psicología, con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestras relaciones, un montón de cosas. O sea, no son... Es que hay unos conceptos de Feng Shui como muy casi plásticos, son energéticos, pero son casi plásticos, ¿no? Como de estética, y no es así, son puramente energéticos. Bien, esta es una visión, es el 20% solamente de mi curso. Hablo de las 8 frecuencias, de esas 8 energías y qué relación tienen con nuestra vida. Por lo tanto, ya es importante tenerlo en cuenta, pero no es lo único. La geobiología es otro campo muy importante, porque es muy interesante saber si estás durmiendo, viviendo o trabajando encima de una vía de agua, o si hay un cruce Harman o otras cosas que vienen del subsuelo, de la tierra, del campo electromagnético, que por sintonía, digamos, alteran o directamente... Sí, bueno, alteran o no alteran, porque esto de las alteraciones a veces nos potencian, no siempre son negativas las geopatías, a veces son amplificadores y estimuladores, por lo tanto es importante saber eso también, cosa que no en todos los cursos se da eso. Entonces, ¿qué ocurre en esta casa mía o en este despacho? Tal? Si de aquí a aquí tengo una vía de agua y yo estoy encima, o si pongo mi silla allá, todo eso también es importante para saber que realmente no es suficiente con el Feng Shui, sino que hay que conocer eso. Otro tema importante que también se da, por eso estoy diciendo que es una medicina integrativa, porque integra muchos temas a la vez, es la carga psíquica que tienen los espacios, que la tienen en todas partes. No siempre, hay sitios que vibran muy bien, pero muchos sitios tienen alguna memoria, algo que ha ocurrido en el pasado o de los antiguos habitantes o del lugar donde estaba asentado aquel lugar, memorias de antes, da igual. El caso es que hay una carga psíquica que esta es mucho más sutil. No sabemos clasificarla así como esto es una geopatía, esto es la área tal de Feng Shui, no es tan sencillo,
es más subjetivo y hay personas más sensibles que la notan, o por ejemplo en un matrimonio que viva en aquella casa, la sobrecarga psíquica o la intoxicación psíquica que pueda tener el lugar la puede sentir más él que ella. Por lo tanto, hay una historia subjetiva, personal, de antena, que cada uno capta de distinta manera aquello, o le afecta de distinta manera, porque todos nosotros no somos biológicos, sino electroquímicos, electrobiológicos, ¿eh? Básicamente respondemos porque somos más energía que nada, o la materia, lo que llamamos cuerpo y tal, es el resultado de todo una amplitud, digamos, energética importante. Por lo tanto, sintonizamos con cantidad de cosas energéticas que ocurren, entre ellas la carga psíquica que han dejado otros habitantes. A ver, os doy un ejemplo porque si no, no sabéis qué significa eso de carga psíquica, es muy ambiguo. Si en aquella casa antiguamente ha habido un asesinato o ha habido simplemente una pareja o una familia o lo que sea, que han discutido siempre o que se han odiado o que han gritado y tal, aquello va quedando en el espacio, va sumando una densidad de energía que se queda impregnado, porque todo en el fondo es impregnación y ese concepto de impregnación lo volveremos a retomar luego. Y por cierto, ¿cuánto tiempo tengo de exposición? ¿Es 1 hora? Vale, nos da tiempo. Uf, es que he venido tan rápido que me he puesto la directa. Bien, es importante saber que existen. A ver si esta puertecita se estaría... Dime. Ah, sí. Ah, porque después de mí no hay nadie. Perfecto. Ah, bueno. Bueno, pero la gente también se cansa. Bien. Otro aspecto es este. Os he dado este ejemplo, pero podría dar otro ejemplo en positivo. Por ejemplo, un lugar donde la gente medita, donde la gente escucha música clásica o no clásica, donde hay mucha paz, donde se enseñan cosas, no sé qué. También aquello queda impregnado. Por lo tanto, no es carga psíquica, no es tóxico, pero es una carga, en este caso benéfica, que está impregnado en el lugar. Hay lugares que vibran muy bien y no sabes por qué, pero tampoco sabes lo que ha ocurrido antes en el lugar, ¿eh? Y si ya no es el pisito de quien vivía antes allá, puede ser pues porque la zona donde se ha construido aquella casa pues era un lugar, bueno, más digamos, bendecido, más potenciado, con que había, no sé, huertas fantásticas, un país tal, y aquello tiene muy buen rollo. O si estás tipo Postergate encima de un cementerio y allí se ha construido un bloque de edificios, pues toda la información de todo el sufrimiento que hay respecto a aquellas muertes y aquello también es una carga, negativa o positiva. Pero quiero decir que es importante saber que nuestro ser está impregnando todo, lo que toca, todo lo que... Bien. Bueno, otro aspecto importante de la medicina del hábitat es el cromatismo y la iconografía. Todos los símbolos de todo lo que cuelga de nuestras paredes. Y ahí entramos en materia respecto a la geocrom, pero bueno, todavía no. En general, cualquier cuadrito, cualquier esculturita, cualquier cartel, cosa que cuelgue, aquello emite una información no estética, sino energética, una vez más energética. Y el color de las paredes, el tipo de luz o la cantidad de luz y tipo que entra por las ventanas, las casas más oscuras, las casas más hacia el norte o hacia el sur o tal. Hay cantidad de cosas respecto a la luz y a los colores de todo lo que tenemos, desde el color de una cortina, las paredes, hasta aquella composición del cuadro con toda su simbología, o sea, digamos, a ver, ahora voy a entrar en materia. Existe una cosa que se llaman ondas de forma. Ondas de forma, se llama así, pero un médico, por ejemplo, le llamó ondas geometrodinámicas. No está acuñado el término de ondas de forma, normalmente se dice así, pero lo que importa es saber que cada ángulo, cada línea,
cada curva, todo lo que es el mundo formal, el mundo geométrico, formal, las formas que tiene cualquier cosa, emite una cierta radiación. Parece ser sutil, pero nuestro campo también es muy sutil y muy suave. Pero no es lo mismo tener un ángulo de una estantería aquí, cerca del cerebro, o aquí, fui a hacer el estudio de una casa, que había una mesita pequeña de un chaval adolescente o así, que tenía una estantería que le venía así, y la esquina de la estantería le daba aquí, justo aquí. Y él estaba todo el rato estudiando así, y es un niño que estaba fatal de varias cosas, físicas, psíquicas y tal. Y sencillamente, después de corregir muchas cosas y hablar de otros temas, pero sencillamente sacando aquella estantería, había otra más arriba y otra más arriba, pero aquella que le daba, o sea, esta emisión, me falta una mano, no se me quedará, bueno, la emisión de aquel ángulo, de este ángulo, estaba alterando bastantes procesos, digamos, biológicos y energéticos de aquel chaval. Bueno, es una manera de deciros que la estética es energética. Tenemos que salir del chip ya de que las formas o los colores son parfait bonique, son solamente estéticas o de placer visual, no, son energéticas. Y lo hemos comprobado de muchas maneras. Y hay muchas obras de arte, más famosas o menos, que emiten un campo de energía absolutamente, digámosle, terapéutico y benéfico, y otras obras de arte, por muy caras que sean, que lo que emiten es un campo muy, digámosle, negativo. A mí no me gusta la palabra negativo, porque al fin y al cabo no existe todo, pero bueno, para nosotros, para entendernos desde esta dualidad, pues sí, digámosle, alterador o no benéfico o tóxico, o que nos baja la densidad, la frecuencia, en lugar de subirla o potenciarla, ¿no? Es como si nos minara, como si fuera algo que nos está sacando energía, en lugar de dárnosla. Por lo tanto, las formas de nuestros espacios es importantísimo. Por lo tanto, lo que llamáis decoración y arte es mucho más que decoración y arte, es pura energía. Entonces, yo llevo varios libros escritos sobre este tema, dentro de los contextos de medicina del hábitat y del Feng Shui y tal. Por eso os digo que va mucho más allá del Feng Shui, porque hay un chip un poco limitado. Para mí el Feng Shui solo, si no tienes en cuenta al menos estas cosas que he dicho, que seguro que hay más influencias, pero al menos estas, pues se queda muy corto, ¿no? Bien, ¿por qué os estoy hablando de esto? Porque quiero hablaros de geocromoterapia, porque llevamos 20 años, acaba de salir hace 2 días, la tercera edición del libro de geocromoterapia, pero esta vez ampliada, y con una cosa, un tema del cual os hablaré ahora, que son las esencias de Fisterra codificadas, pero antes tengo que daros un poco el paradigma de la geocromoterapia, porque también está vinculado a esa visión del hábitat. Bueno, primero de todo, tenéis que tener en cuenta que cada cuadro, cada cosa, cada forma, todo, cuando decidís, quiero este mueble, quiero el otro, decido esta pared, tal, todo eso es una decisión energética. ¿Y qué? Está en relación a los habitantes. ¿Por qué he vuelto atrás? Porque es que si no se entiende este paradigma tampoco se va a entender luego porque la utilización de la geometría y el color a través de la geocromo. Porque a una persona le puede ser muy benéfico tener una pared amarilla. ¿Por qué? Amarilla o naranjada, o tal, sobre todo amarilla, porque es muy dispersa y tiene 1000 focos a la vez y tal. Y el amarillo le da fuerza de concentración intelectual, foco, dirección, etcétera. Pero a otra persona súper mental y súper enfocada le puede ir muy mal tener la pared amarilla,
porque una pared es una superficie enorme de un cromatismo que está todo, tú estás aquí en el sofá y tienes aquel cromatismo allá todo el tiempo, es como estar bajo terapia. Por lo tanto, a uno le va bien y a otro no. Con lo cual, ¿cómo decidimos en una casa que viven 5 personas de qué color pintamos la pared? O sea, que no es tan fácil, hay que buscar un color que sea benéfico para todos, o sea, hay que tener en cuenta la psicología de la persona, no es estético. Otra vez hay que hacer esta especie de observación de del colectivo humano que vive allá y en qué estado están, si todos son adolescentes o gente que se pelea mucho, no sé qué o tal, habrá que buscar un color general para calmarlos. Pero imagínate que ya tienen aquellos adolescentes así heavy metal, resulta que ya tienen 30 años, ya se van de casa y se quedan los padres solos, pues a lo mejor aquel color hay que cambiarlo porque ya no es adecuado, porque ya la época ha cambiado, ya no están aquellos adolescentes allá. Quiero decir que todo está como más relativo, ¿no? Bien, vale. Ahora no quisiera entrar en el origen de la geocrom porque es un poco largo y tampoco creo que sea el contexto adecuado, pero hace 20 años que fue surgiendo, en realidad surgió de una forma, bueno, como bastante instantánea, inspirada y muy tal, pero la intensificación de investigación desde el año 94 hasta hoy ha sido tremenda de la geocromoterapia. 20 años con la geocromoterapia es mucho, ¿eh? O sea, se dice rápido, pero pasan muchas cosas en 20 años. Y como he formado a muchos terapeutas, cada uno de ellos, al aplicar estos 77 arquetipos que tiene la geocromoterapia, que son geométricos y de color, ahora os voy a enseñar alguna muestra, ¿qué ha pasado? Pues que ellos mismos me han dado un feedback de resultados de esa geocromoterapia. Por lo tanto, son 20 años, pero no son yo sola con mis pacientes o mis clientes, sino que cada uno de los terapeutas formados, a su vez, tiene sus pacientes, con lo cual es como un fractal. Cada uno de estos dedos se divide en muchos más, y es mucho resultado clínico, se llama, mucha experiencia, ¿eh? Bueno, ¿de qué va la geocrom? Sencillamente de 77 arquetipos que cada uno tiene una función. Arquetipos son figuras geométricas, le llamamos arquetipos porque un arquetipo es un sinónimo de modelo o pauta. Estoy acostumbrando a trabajar con una mano. A ver, pautas geométricas tan sencillas como estas, pautas planas, ¿eh? No estoy hablando de geometría en volumen. No, porque cuando me levante, da igual. Bueno, sí, a ver, pónmelo. Mientras estoy. Y si no, luego lo sacaré así, ¿no? Tal cual, sin... Vale. ¿Se me oye? Mejor que antes incluso, seguramente. Bueno, a ver... hay muchos tipos, 77, de todas las formas geométricas, sin contar los polígonos de 11 lados, ni a partir de 12. O sea, desde el triángulo, pentágono, cuadrado, hexágono, tal, hasta el dodecágono, los usamos, se usan, ¿eh? El círculo también, los óvalos también, aquí ya no hay ángulos, pero da igual, una curva también está emitiendo una frecuencia, e incluso os diré a nivel general que todas las formas curvas en general son mucho más yin que los ángulos son mucho más yang a un nivel más de medicina china, y por lo tanto un lugar lleno de curvas a nivel de decoración, hay un exceso de yin, le falta equilibrio. Un lugar muy de ángulos como los diseños actuales son de ángulos muy vivos, de aristas todo el tiempo, muchos ángulos, es un lugar demasiado yang para nuestro ser, porque nuestro ser es completo y es mitad y mitad, digámosle, o debería serlo a nivel de equilibrio, ¿no? Bien, entonces, cada una de estas tiene una función pero no solo terapéutica de corregir cosas, sino también función
potenciadora. Por ejemplo, el triángulo rojo pues sirve para el miedo, ¿no? Bueno, y alguien puede decir, no, no, yo no tengo miedo. Pero si sale en el diagnóstico, por algo debe ser, hay alguna inseguridad, alguna desconfianza, que es lo mismo que el miedo, detrás, que está en el subconsciente y no lo sabes. Entonces, puede que te salga para corregir aquello o para darte más fuerza, más valor, más capacidad de enfrentar retos, etcétera. O sea, no siempre sale para corregir. Sale, es una forma de decir que el diagnóstico... A ver, vamos, es que si no, no entendéis. El diagnóstico de cómo se utiliza la geocrom, que esto lo vamos a dar esta tarde, en el taller, voy a dar un taller creo de 4 a 6, ¿no? Que es una lectura del alma. Ahí me voy a poner mucho más de terapeuta y bueno, espero que podamos ponernos más en ruedo y hacer un... Bueno, no sé, si es muy grande pues no podrá ser ruedo, pero... Entonces vamos a hacer prácticas y además vamos a usar este sistema diagnóstico que tiene que ver con la sincronía o el azar, le llamamos cartas, pero no existe ninguna casualidad y todo sale exactamente como necesita el alma. Pero hay dos maneras de hacer preguntas. Cuando yo hago una terapia de alguien, sí que necesito saber qué es lo que más, qué es lo que más te interesa a ti para tu momento evolutivo o para curar lo que sea, para sanar lo que sea. Entonces cojo X arquetipos y no de cualquier manera, previa conexión, con esto ya es más místico, ya lo hablaremos. Y entonces aquellos arquetipos salen porque aquel día, en tu momento vibracional o evolutivo, o tu salud necesita aquellos. Pero se pueden hacer muchos tipos de preguntas y las de esta tarde no creo que vayan a ser tan terapéuticas, sino más sobre qué ha venido a hacer tu alma aquí, tu misión, tu función, cuál es el mayor inconveniente que tienes para hacerlo, cosas de este tipo, más existenciales, más globales, porque no se trata de decir, bueno, a ver, dibújate un círculo, no sé qué, póntelo en la cabecera de la cama, como una terapia, porque si no está en proporción áurea, si el color no es el adecuado, si no le da la luz adecuada, aquello no va a servir como terapia, va a ser, ¿sabéis? O sea que la geocromoterapia es muy precisa a nivel de eso, de fabricación de los arquetipos, que no he traído ninguno, pero son pequeñísimos como esta uña, los triangulitos, los cuadrados, los decágonos, y se ponen en puntos de acupuntura. Esta es la práctica típica de la geocromoterapia. Se ponen, no se ponen, ahora no, bueno, pues voy a romper vamos a imaginar que esto es un arquetipo geocrom. Se ponen tocando a la piel, da igual en el chakra, directamente en la piel, no encima de la ropa, y se proyectan con una luz de un flash, una luz que es igual que la solar, de 5600 grados Kelvin, que no altera el cromatismo y que la proporción áurea con aquel patrón, aquel agujero que es triangular, pentagonal, decagonal, entra dentro del campo de energía del ser humano. Al entrar dentro del campo de energía empieza a dar patrones de orden. Eso es lo que quiero más explicaros. La geometría lo que hace es ordenarnos. Despertar un orden que ya teníamos. O sea, en realidad cuando ponemos un arquetipo geométrico sobre una persona, no le estamos curando nada desde fuera adentro, sino que le estamos recordando que él tiene un mecanismo de autocuración. Hay unas pautas ordenadas en la naturaleza, el crecimiento de cualquier planta, de cualquier cristal, de todo, tiene unas proporciones y no es anárquico. No, una hormiga no tiene trompa de elefante, mi brazo no llega hasta la pared, sino todo tiene unas proporciones, unas medidas, todo tiene un crecimiento armónico, más o menos, ¿eh? Siempre hay, tú miras una caracola y hay un defecto en la espiral, clac, un defecto, un clac, una rayita que no sigue la curva de la espiral. Hay como errores, es como si fuera un sello genético, una cosa que dice, bueno, esto ha venido con pero en realidad sí que crece todo crece en proporción, ¿no? Por lo tanto, es como si nosotros, a ver, el descubrimiento es que el ser humano es reactivo a la geometría, reacciona a ella. Y eso es el gran
factor que hace que sea tan efectiva y de que haga 20 años que dura y toda esa historia, ¿no? Que a la psique de la persona, a las células y a su parte más sutil, anímica, existencial, de la cual quizá hablaremos un poco más esta tarde en el taller, le está incidiendo, ya no digo alterar, porque le incide. Tú pones un arquetipo y lo que hace en la persona es despertarle lo que ya tenía en él. La geometría está en nosotros. Hay un orden. Ese orden es de índole divino. Divino, cuando utilizo esta palabra, tenéis que borrar la palabra religión absolutamente, porque hablo de una divinidad absolutamente laica que está en cada piedra, está en cada uno de nosotros, está en tu célula hepática, que sabe perfectamente que su misión es procesar grasas y no se va al bazo a procesar azúcares, sabe que tiene que procesar grasas. Cuando una célula del bazo no procesa bien los azúcares porque ha perdido su función ordenada, tenemos diabetes porque no sabe procesar los azúcares bien, por eso tenemos diabetes. O cualquier cosa que está mal, dolor aquí, dolor allá, no sé qué, una tristeza, tanto si es físico como tiene su es una desordenación, no sé si esta palabra existe, una cosa desordenada de algo que ya estaba, o sea, potencialmente está en nosotros, pero ahora se ha desordenado, se ha intoxicado, se ha enfermado, le llamamos enfermedad eso, se ha olvidado. Por eso yo digo que lo que hacen los patrones geométricos y cromáticos es despertar funciones armónicas en nosotros. El resumen es este. Puedo estar, bueno, ya ves, llevo 19 libros escritos, este es el número 20. Y no todos son de geocrom, ni mucho menos, pero hay 4 o 5 que sí. Total, podríamos hablar mucho, pero al final lo que importa es saber que hay un mecanismo de autocuración en nosotros. Hay unas pautas de felicidad o de plenitud, física, psíquica, energética, pero que no siempre están vibrando. Y las perdemos, y nos enfermamos, y nos baja la energía, o nos olvidamos de no sé qué, o me duele no sé cuánto. Es como si se hubiera, desordenado. Viene la pauta, viene un test geocrom bien hecho por un buen terapeuta que conecte bien con ese universo sabio, ese registro acásico, si queréis llamarle así, no importa. El caso es que desde ahí hay un diagnóstico muy sutil, muy profundo, que hace que sepamos que esta persona necesita este, más este, más este, más este. Vale, ya tenemos una fórmula para tal persona en el día de hoy. Vale, entonces tú le pones esta fórmula hoy, porque necesita tocar esta memoria, o este patrón, despertar aquel orden que estaba malmès, ara no em surt estropeado. Vale. Parece sencillo, a nivel lo es, pero no es tan sencillo saber cómo, por qué reacciona nuestro campo de energía a esos patrones. Pero antes os he dicho, hace media hora, que reaccionamos a cualquier cartelito que tengamos colgados en la casa. Por lo tanto, somos reactivos a las formas y a los colores y a la luz, siempre. Por lo tanto, estamos hablando de algo más que la naturaleza. Nos hemos estado miles de años curando con la naturaleza y es básico, y estamos en una fila ecológica y es totalmente básico que sepamos usar bien esos patrones saludables de la naturaleza que nos nutren, nos alimentan y nos curan cada día. Bien, pero hay otras cosas más, hay otros campos de energía más, aparte de la biología, aparte del electromagnetismo, hay otros campos, son campos de información. Rupert Sheldrake lo explicó en la teoría de los campos mórficos. También Alfred Pop, ¿cómo se llama? Fritz Albert Pop. Alfred o Albert. Bueno, hablaba de los biofotones celulares. Eso también tiene importancia, porque el ejemplo que acabo de dar de la célula hepática o la célula
del páncreas que no sabe procesar bien los azúcares, en el fondo, de célula a célula, antes de morir, bueno, desde siempre, le dice a la siguiente, oye, tu misión es procesar azúcares, vale, me muero, sigue la siguiente, y así, y entonces cada una recibe la información a través de una carga fotónica, se pasan información por los fotones. Fotones es luz, es una carga lumínica, que además lo han dicho los místicos toda la vida, somos luz, dicen los místicos, pero es que ahora la física cuántica actual dice lo mismo. Somos luz. ¿Y cómo nos transmitimos esa luz? Por las cargas fotónicas, tanto celulares como del campo áurico. Ahora mismo, bueno, ahora no tanto, pero mi aura y la vuestra está prácticamente tocando. Si me acerco un poco más, se interpenetrará. Y cuando ya es un beso, un abrazo o una penetración, imaginaros lo que significa hacer el amor, es una influencia de campos completa y intercambiamos información. De su karma, del mío, de no sé qué tal, de su salud era mía, de su... Entonces, siempre estamos intercambiando información. Todo eso se hace a través de esos fotones, aunque en biología los fotones es una carga concreta de los átomos, de no sé qué, y cuando estoy hablando de campos áuricos ya no sería lo mismo, pero sí que hay continuamente un intercambio de información. Vamos a quedarnos con la palabra información. Pues cada uno de estos arquetipos tiene una información que entra en nuestro campo y a partir de ahí nuestro campo de energía, todo nuestro ser, reacciona a esa información. Por lo tanto, si le despiertas, pues a ver, bueno, no sé, certeza, por ejemplo, o dirección, o una visión panorámica de las cosas en lugar de... Bueno, cada uno de esos tiene una función. Entonces, cuando la persona está como insegura y tal, le pones un círculo amarillo y empieza a tener una capacidad de certeza, ¿saben? Como más seguro de sí mismo, pero no solo a nivel de complejos, sino de gran seguridad, incluso de despertar su intuición, aparte de su lógica, fuerza para realizar aquello, luz interior. Es bastante místico, pero a la vez no tanto. También es muy práctico. Este es de realismo, de no fabular, de concretar, de dirigirse, de foco. Cada uno de ellos tiene una función. Entonces, ¿qué es? ¿Magia? ¿Te pongo un circulito, un triangulito y ya está? No. Es como cuando incluimos un arquetipo geocromo en una persona, pueden ocurrir dos cosas que normalmente funcionan muy bien, pero a veces se encuentran con una gran resistencia, que es la de nuestro subconsciente, nuestras memorias, nuestras creencias, nuestras grabaciones, y está muy resistente. Entonces puede que en la siguiente sesión necesite otra vez el mismo. A veces cuando hay un arquetipo que se repite es porque se está encontrando mucha resistencia a entrar en el campo. Es como si el arquetipo te ordenara y te tirara hacia arriba, pero la resistencia, todo tu grabación tal, está como tirando hacia abajo. ¿Quién gana? ¿El subconsciente o el filtro geocromo? ¿Sabéis? O sea, hay una... Bueno, quiero decir que no es esa magia, bueno, yo lo pongo y se acaba. Está muy bien tenerlos en cuenta, incluso visualizarlos, podéis hacer alguna... Por ejemplo, esta tarde, en la práctica, sería bueno que pudiera llegar a saber, depende del grupo que haya, si es muy numeroso no podrá ser, pero, algún consejo de poder vosotros visualizar un triángulo verde o no sé qué, lo que sea, lo que salga en el diagnóstico, para ir creándolo con vuestra mente, para ir, o sea, no hace falta directamente venir a hacer una terapia, que sí, que estaría muy bien, si hay mucho que trabajar, vale la pena. Pero si hoy esta tarde solamente os doy un consejo de tal arquetipo, con uno solo es fácil visualizarlo y tenerlo pues dentro, ¿no? En vuestras meditaciones o tal, ¿vale? Bien. Más o menos os he explicado desde un punto de vista un poco práctico, pero bueno, la geocromoterapia. Pero ahora sí que quisiera entrar en otro aspecto que sería
que todo este desarrollo de la geocrom durante 20 años, hace 3, uy, solamente hace 3 años lo hemos trasladado al agua de mar y a los aceites muy puros. Vale. Entonces, ¿qué significa? Que a través de los 77 arquetipos de la geocromoterapia y todo un trabajo alquímico de impregnación y tal, que no vamos a hacer el curso ahora aquí, porque esto es simplemente una charla, se puede trasladar o se puede codificar, impregnar. El concepto de impregnar en homeopatía es eso, es impregnar la información que tiene una... ¿Por qué la Seguridad Social francesa, por ejemplo, paga la homeopatía de la 30 CH para abajo, pero de la 30 CH para arriba, que es una dilución mucho más sutil, no la paga? Porque cuando lo miran por un microscópico no hay nada, no hay nada. ¿Nada qué significa? Claro que hay información. En el fondo, lo que hay en las bolitas o en los líquidos de homeopatía es información. Es que es el mismo principio. Y lo impregnan. Y tiene una técnica de impregnación. Yo estuve en Suiza viendo cómo lo hacían y es fantástico. Bien, por lo tanto, hay unas técnicas de impregnación, pero es así de sencillo de que un sustrato líquido o sólido, porque, bueno, estas gafas también se pueden programar. Yo a mis clientes les codifico los cristales de las gafas o las lentillas o una piedra o cualquier cosa se puede codificar, si es necesario, o descodificar. Hay uno, justo este, el heptágono morado, una forma, solo un arquetipo que sirve para descodificar, vaciar, desaturar un campo que está muy saturado de información. Y el heptágono morado lo vacía, lo desatura, lo deja preparado, deja el terreno preparado para que luego allí, en aquel vacío, se pueda impregnar de información fresca, nueva, útil, etcétera. Pero primero siempre hay que, siempre, o el 90% de las veces, cualquier cosa, se tiene que desprogramar. Porque cuando yo toco algo, tal, ya estoy dejando una impregnación. Si a ti te llega una piedra, por ejemplo, la compras, ha pasado por 1000 manos esta piedra, desde que la extrajo hasta que tú la tienes, por 1000 distribuidores, tiendas, etc. Y todos tenemos energía y todos tenemos nuestros procesos psicológicos y estamos impregnándolo todo. Por lo tanto, está muy bien primero descodificar, vaciar, para luego poder, de forma pura, en un sustrato vacío y limpio y tal, programar, reprogramar con arquetipos geocrom, tal. Por ejemplo, el remedio Oasis, que es uno de los de Esencias Fisterra, le llamamos Esencias Fisterra porque, dejadme que haga este paréntesis, porque todo nació en un camino de Santiago, al final del camino de Santiago, entre Santiago y Finisterre, y bueno, total, que al final le dimos ese nombre, pero porque fue una historia que ya la encontraréis en internet y tal. El caso es que se llaman Fisterra, pero en realidad es Esencias Geocrom sobre agua de mar, esta también y sirve para otras cosas, o sobre aceites. Es simplemente eso. ¿Cómo? A través de un proceso alquímico que hago. Pues soy yo el alquimista de todo eso, en un laboratorio que está en Caldas de Montbui y tal. Bien, entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que cada uno de estos remedios son fórmulas concretas. Por ejemplo, imaginaros que el remedio Ases lleva 11 arquetipos de la geometría sagrada y el color. 11. Es una fórmula que es una bomba, sirve para shocks, sustos, como un rescue remedy de las flores de Bach, pero mucho más interesante para mí. Y eso que soy terapeuta hace 30 años de flores, pero esto ha desbancado totalmente al rescue remedy. Porque también sirve para cuando se te desmorona algo y tú has perdido el control tanto emocional como de la situación. No hace falta que estés en shock. Estás en un momento raro, te tomas el Oasis y te coge una dirección, una fuerza, es impresionante. O
sea, no hace falta que sea un accidente, puede ser cualquier momento que uno se desmorona, tal. O incluso tiene esta función, aquí te das un golpe o lo que fuera, te pones el spray directamente en el lugar. Ya está. Ahí hay 11 filtros que están actuando. ¿Y qué es? Agua de mar. Que está a través de la captación que tiene la piel, que tiene unos receptores alucinantes, tan importantes como los chakras, y como cada chakra, en cada articulación hay un chakra, hay miles de chakras. Bueno, en realidad hay 400 chakras, cada punto de acupuntura es un chakra, aparte de los grandes núcleos que todos conocemos. Pero la piel también tiene receptores, entonces da igual que te estés poniendo un aceite, concretamente en un punto de acupuntura especial o donde sea, que esto ya se receta y tal, porque la información entrará igual a través del aceite o a través del agua o si te la tomas. Ya está. Así. Tiene esta practicidad. Estamos hablando de conceptos alucinantes, de campos, de geometría, de color, de luz, pero puestos en unos medios que llegan a mucha gente, y ayudan a mucha gente. Y no hace falta saber nada de geometría sagrada y de física cuántica para usarlos. La tieta se puede poner este aceite descongestionante porque tiene aquí, o relajante, que es uno de los aceites estrella, porque tiene una contractura que no sé qué, porque no puede dormir. Para el insomnio es fantástico el aceite relajante. Los niños hiperactivos usan el aceite relajante y se lo ponen directamente. Esa practicidad es lo que nos maravilla, porque después de 20 años hemos conseguido unas maneras de poder usar la geometría sagrada, le llaman sagrada, pero se podría llamar inteligente, es igual, la geometría y el color y la luz, porque no, los colores son las expresiones de la luz, son diferentes frecuencias de la luz, es como tener la luz solar concentrada aquí, con frecuencias concretas, el amarillo, el verde, no sé qué tal. También es muy importante eso, saber que tenemos un remedio que recoge patrones armónicos en la geometría más frecuencias lumínicas y están concentrados alquímicamente en esos pequeños recipientes que son tan útiles. Y no hace falta saber nada. Entonces esa parte, claro, cuando eres terapeuta, claro que te hace falta saber más y saberlo diagnosticar, pero el usuario no. Y llega, ¿sabes? Y también mira, esta es mi socia, Esther Beltrán, con la que hacemos lo de Fisterra, que justo ahora iba a empezar porque he estado haciendo todo un recorrido para llegar a Fisterra. Bien, igual que existen estos pequeños para el individuo y se puede diagnosticar y usarlo por todo el mundo, también existen estos sprays que son lo mismo, fórmulas, en este caso son, aquí habían 11 arquetipos, aquí puede que haya 6, 7, y aquí a veces son 5, 6, una tiene como 4, otras tiene 7, 10 fórmulas distintas para sanar nuestros espacios. Ahora cerramos el círculo y volvemos a la medicina del hábitat y a todo lo que os he explicado al principio y decimos, vale, ¿cómo podemos, aparte de diagnosticar, bueno, decirle, mira, yo cambiaría el color de esta pared, o ojo que aquí hay una vía de agua, pon una cama más para allá porque no sé qué, tal. Hay que saber si es de día o de noche, porque a lo mejor la vía de agua no pasa, se amplía o se encoge a veces, invierno y verano y día y noche, y las redes Harman igual. Por lo tanto, hay que saberlo diagnosticar bien todos los consejos que das en un hábitat, porque si eres taxista y haces el turno de noche, significa que duermes de día. Yo tengo que saber que tú haces ese ritmo de dormir, porque te aconsejaré distintas cosas respecto a estas geopatías que ocurren de día o de noche. O sea, hay una precisión en el diagnóstico. Bien. Estamos en un hábitat, le decimos muchos consejos, le podemos ayudar mucho si estás formado en medicina del hábitat tal, y le aconsejas cosas de Feng Shui, pero luego dices, vale, ¿y ahora qué fem? Porque esto ya lo he cambiado y esto tal, pero yo me siento desprotegido, o aquí todo el mundo grita y todo el mundo está histérico en esta casa y nervioso y no sé cuánto. Vale. Vamos a usar fórmulas de Geochrome que las podemos usar como si fuera el filtro este que no he traído. Esto es un filtro Geochrome.
porque como no los he traído, pues me lo he inventado. Total, que los puedes poner en el hábitat, se ponen en las ventanas, se corrige. Esto también es una corrección clásica, que la hemos hecho siempre, pero ahora tenemos 10 maneras estándar, pero muy profundas y muy útiles, de corregir casas con fórmulas determinadas. Esta es concretamente la de protección y asistencia. Gente que tiene miedo, gente que le pasan muchas cosas, que tiene muchos accidentes. Bueno, pues vamos a poner una fórmula de 6 o 7 filtros que la impregnamos en el espacio. ¿Qué ocurre cuando estás impregnando? Mira, me acabo de hacer un círculo de protección. Pues que estás, aquellas micropartículas de agua salada, informada, impregnada, químicamente, como os he explicado, está cayendo encima de los muebles, está cayendo en el suelo, está impregnando las cortinas, las paredes, y está, tú no la ves, no ves los filtros, pero igual que tú te has tomado esto y entra la información, esta información entra o se posa en los espacios. Y cada día, normalmente es diario o días alternos, se impregna en los espacios con aquella fórmula o aquellas fórmulas, porque a veces hay dos. Necesita ser de desapego o de liberación, porque hay algo muy enganchado, o el de de protección, o el de prosperidad, para cantidad de sitios, tiendas que no venden, que no sé qué. Por ejemplo, hay uno de activación de procesos. Muy a menudo el de prosperidad va con el de activación, pero no en todas partes. Si le pones esta fórmula a cierta familia o tal, se hiperactivan demasiado. Hay que saber también testarlas, pero bueno, esto se puede hacer, y esto es más fácil incluso de diagnosticar. Incluso tanto ella como yo somos muy buenas a diagnosticando a distancia, y tenemos un servicio que, si la persona nos da un caso de decir, bueno, yo quiero poner los sprays del hábitat para mi casa, pero no sé cuál, porque me gusta pero no sé si es el adecuado. Pues si nos das 4 características, el nombre tal, y captamos bien la esencia de tal familia, podemos decirte, pues el test nos da que pongas más a día sí día no, tal. O sea que hay una practicidad también en poderlo usar, aunque lo mejor es formarse realmente en los cursos que damos. Cursos de Fisterra de nivel básico y de nivel avanzado. Con el nivel básico ya se entienden las 10 fórmulas de Fisterra y las 10 del hábitat. Luego, el avanzado, pues ya utilizas las 77. Estos mismos arquetipos están en un triángulo amarillo, o lo tenemos en una diapositiva que se pone en puntos de acupuntura, o lo tenemos en una esencia concentrada de triángulo amarillo. Entonces, si tú tienes los 77 arquetipos, puedes hacer fórmulas personalizadas para cada uno, sabiendo diagnosticarlo, y decir, vale, pues el círculo verde más el pentágono azul y el triángulo amarillo más el octógono magenta es para ti. Tú coges las 4 botellitas, haces una dilución y la das. Fijaros que todo es transparente, porque estamos hablando de luz y de cromatismo. Si yo pongo esta información de estas fórmulas dentro de una botella marrón, como la de las flores de Bach, se me ha ido todo el cromatismo a tomar viento. Es muy importante que la superficie sea transparente, no se puede mezclar en cualquier lugar, porque cambiaría con la luz que viene de una ventana, le cambiarías la información cromática que tiene cada arquetipo. Bien, no sé si os ha servido esta exposición de la practicidad de la geocrom, pero como esta tarde el taller va a ser más personal, más de tú a tú, pero si no tenéis estos conceptos más o menos claros, pues va a sonar un poco mágico lo de esta tarde, porque es un taller más. Pero entendéis que estas pautas nos dicen cosas de nosotros, de nuestra alma en evolución. Aquí nos pondríamos más místicos, pero cuando sanamos una casa, o cuando recetamos algo para alguien, o cuando le ponemos los filtros en los chakras o en su casa, ¿qué estamos haciendo? ¿Curándolo? Sí. ¿Ordenándolo de todo lo que tenía desordenado o intoxicado? Pues sí, también. Pero lo que más hacemos es darle mayores herramientas o despertarle
ahora hay una palabra muy de moda que se llama empoderamiento. El empoderamiento de cada uno, que significa recuperar nuestro poder interior, nuestra plenitud del alma. Y al decir alma, no sería exactamente el espíritu. Esto también no estaría mal definirlo hoy, aunque es muy... Porque el espíritu de todos nosotros es el mismo. Todos pertenecemos al espíritu de la humanidad, a una divinidad. Pero cada uno tiene un alma única, que es la que se lleva en la vida siguiente, o la que se lleva, da igual, que haya o no haya otras vidas. Porque al fin y al cabo podemos tener una sola vida, pero vivida con distintos cuerpos, que es lo mismo. Entonces es lo mismo. Hay un proyecto vital nuestro, de nuestra alma, que lo va haciendo, ahora en forma de mujer, ahora en Nueva York, ahora como un troglodita de no sé dónde, y con diferentes experiencias en diferentes sitios vamos realizando un proceso anímico, evolutivo, se llama ascensión, le llamamos el despertar de la conciencia, da igual como le llamemos, pero todo ese proceso del alma es recuperar nuestra luz o aumentar nuestra luz. Luz no vista como luz, clic, clic, luz, sino vista como limpieza significa que está sucia. No, yo estoy hablando de la luz que ya estaba antes de que se ensuciara. Estoy hablando de recuperar tu potencial o de sutilizarlo, de salir de la densidad y hacerlo más lúcido, más cercano a ese otro plano, que sería el plano del espíritu, que es mayor o más sutil todavía, en el cual estamos todos metidos, es el mismo. Nuestro espíritu es exactamente el mismo, pero nuestra alma es completamente distinta y peculiar una de otra. Y tú tienes un proceso y una misión y una función, y tú tienes otra, igual que el hígado y el bazo y la célula y la neurona y tal, tienen funciones distintas, pues cada uno tiene una función. Descubrirla, nos podemos pasar la mitad de la vida para descubrir qué hemos venido a hacer aquí. Todo el mundo está en ello, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues eso es importante, ¿no? Entonces lo que hace es como redescubrir esa fuerza y potenciar todos tus mecanismos de distinta índole, incluso relacionales y sociales. Ojo, porque parece que hemos hablado mucho de la salud y del tal, y de las gepatías y de no sé qué, tal. Pero nuestro mayor problema son las relaciones humanas, que si el jefe es un gilipollas, que si mi hijo no sé cuánto, que si el marido tal. Al final hay un gran proceso psicológico que es con el espejo de los otros que tenemos alrededor, que nos hace procesar un montón de cosas. Por lo tanto, todo ese campo relacional también es importantísimo que entendamos que los patrones de la geometría del color lo sanan o lo equilibran o les devuelve un orden, o trabajan con el rencor, o trabajan con la elasticidad, permisividad, tolerancia, cosas que hacen que todas nuestras relaciones cambien. Por lo tanto, entrar en estos conceptos de usar la geometría, tanto da igual que esté aplicada en agua, en aceites, como directamente, tal, pues es entrar en ese mundo de la armonía. A veces a mí me gusta decir que los triángulos, cuadrados, pentágonos, son el A, B, C, D, E, D, el lenguaje de la armonía. La armonía tiene un lenguaje y cada pauta geométrica viene a ser como una letra de ese lenguaje. Y cuando tú coges una fórmula, es una palabra. O sea, una letra más otra forma una palabra, y una palabra es un mantra, y aquel mantra es lo que ha entrado en ti, te ha dado es una fórmula concretísima para ti hoy. Y si vienes en la semana que viene o tal, pues saldrá otra posiblemente, o será el siguiente paso, o tal. Siempre es distinto, pero estamos usando como unas letras de ese lenguaje de la armonía, del cual hasta ahora, y ahora sí que cierro el círculo, ya nos vamos a comer si queréis, es como el lenguaje energético que tiene lo que llamamos hasta ahora plástica, formas, colores. Formas y colores siempre ha sonado a estética, y resulta que es pura energía, pura medicina, pura espiritualidad. Es algo que a mí llevo 20 años constatándolo, y bueno, quería transmitiroslo con esa fuerza, esa ilusión que tengo por ella y por las ganas de seguir trabajando y innovando y creando maneras de que os llegue mucho mejor.
Bueno, aquí tenéis el libro que acaba de salir, la tercera edición. Hay otros más, hay los cursos que damos, tanto Esther como yo, del nivel básico de Fisterra, de nivel avanzado, cursos de geocromoterapia, cursos de medicina del hábitat. Lo podéis ver en martapopo.es, esta es mi web, y de ahí salen muchas, pero hay muchas más. Hay una que se llama medicinadelhabitat.com directamente, otra que es Instituto geocrom.net, que es todo un instituto que organiza los cursos y los elementos de trabajo, donde se puede comprar cosas con una tienda online muy cómoda que tenemos. Y luego está Fisterra en sí misma, como autónoma, digamos, respecto a todo lo que hemos hecho a través del agua de mar y de los aceites y sales y unas cremas también, tal, aunque estas son menos terapéuticas, pero también no son más para el ser humano y para el cuerpo y tal. Y todo eso se gestiona a través de Fisterra, que la web de Fisterra es fisterra-novaterra.net. Ahí encontraréis estas informaciones. Hay un stand, ¿verdad?, aquí fuera, que está ella en el centro Caminem. Allí hay información nuestra, has traído folletos y tal. Aquí hay algún folletito que he traído yo, porque solo me quedan estos, pero los podéis coger y si no en el centro Caminem, pero allí vais a ver cosas. De todas maneras, a los que os apetezca pues profundizar un poco en la geocromo, os invito esta tarde a la... Yo no tengo ni idea, acabo de llegar y me han metido aquí porque he llegado por casualidad a tiempo. Vale, entonces, si el taller se hace aquí o no... Para mí creo que sería mejor un lugar más pequeñito.